Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también nosotros estamos muy agradecidos por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo diariamente, y diariamente estamos respondiendo a través de nuestro número de WhatsApp, el chat de WhatsApp, donde la gente típicamente envía sus preguntas por texto, y el número, permíteme compartirlo con ustedes, el número es 993-093-959, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51 993 093 959, 51 993 093 959. Y ahí también pueden enviar sus pedidos por texto, de recibir una copia de esta enseñanza por video, y nosotros lo enviamos a través de WhatsApp gratuitamente. Permíteme también de extenderle cordialmente una invitación a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Cusco, en Huanchac, en la zona de Huanchac. Estamos ubicados en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja de Huanacapa, y ahí estamos el edificio 305. Y en el quinto piso hay un ascensor, y los cultos son los domingos a las 9 de la mañana en punto. Comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 el culto principal. Todo eso con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, y donde él está enseñando expositivamente la palabra del Señor. Y también los miércoles a las 6 p.m. tenemos el culto de estudio bíblico y el culto de oración, y a las 6 p.m. los miércoles, y la congregación te espera a recibirlo con brazos abiertos. También para aquellos que están en este lado con nosotros aquí en Carolina del Sur, en Aiken, la ciudad de Aiken, en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, donde yo estoy pastoreando ahora, la iglesia Bautista de Town Creek en Aiken. Nosotros tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana, en español a las 10 de la mañana, en inglés a las 5 de la tarde, en los domingos en español, y los miércoles a las 6 también en español. Tenemos nuestro estudio del discipulado intencional a las 6 p.m. Para más información para este lado, se pueden comunicar con nosotros en el siguiente número. El número es 310-804-7733, 310-804-7733. Más bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor, donde estamos todavía exponiendo, detallando lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1. Abre sus Biblias en Romanos capítulo 1, y vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta 23. 18 hasta 23, donde estamos detallando, entrando profundamente en lo que dice la palabra del Señor. Y en esta sección hemos estado tratando sobre la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Uno dice, pero no es un tema que anima a la gente. Bueno, no, nos debe de motivar. Si no te anima o no te hace sentir bien, yo comprendo eso, pero te debe de motivar, ¿no?, a enderezar tu vida con el Señor, porque tú y yo, todos nosotros vamos a tener que darle cuenta a un Dios vivo. Esa es una realidad, ¿eh? Eso no va a cambiar. Tus sentimientos no cambian la verdad. Tus pensamientos no cambian la verdad. Más bien, tu propia verdad no cambia la verdad de Dios. Note bien, vamos a regresar, y nuestra costumbre es leerlo en su contexto antes de comenzar a detallar la enseñanza. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1, por favor. Y vamos a leer del versículo 18 hasta 23, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo ¿qué? Evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues,
pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que dice, como a Dios le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Nosotros estamos enfocándonos aquí en el tema principal, una vez más, es las razones, ¿no?, para la ira de Dios. Y estamos enfocándonos ahora en versículos 19 y 20 y 21, donde dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios ha depositado su presencia, su esencia, ¿no?, en el corazón de cada ser humano. Y él dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios se ha manifestado, se ha evidenciado, ¿no?, en las vidas nuestras, que tú lo niegas otra cosa. Y luego él dice, ¿por qué? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nosotros no tenemos excusas. Ahora, quizás tengamos razones, quizás tengamos explicaciones, pero al fin del día se terminan en excusas, ¿no? Ahora, si este es el caso, y me llamó mucho la atención porque en la enseñanza de ayer, ¿no?, anterior, lo que pasó fue que recibimos muchas más preguntas, ¿no? Y yo quiero repasar esas preguntas una vez más con nosotros, ¿no?, para poner en contexto. ¿Y por qué? Porque la audiencia, ¿no?, nuestra audiencia radial y nuestra audiencia televisiva siempre está cambiando y expandiendo. Eso no está bien. Terminamos en la última enseñanza y vamos a regresar a esas preguntas que se hizo. ¿Por qué? Porque si vamos a comprender y entender las razones para la ira de Dios, ¿no?, que va a ser derramada sobre esta tierra porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y el hombre ha creado su propio Dios en su imaginación, perdón, Dios no va a tolerar eso. Nota la primera pregunta aquí. Esta es la primera pregunta. ¿Cómo podría aquel que se deleita únicamente en lo que es puro y bello no estar dispuesto a aborrecer lo que es impuro y espantoso? Wow. Piense bien. Nota la segunda pregunta. ¿Cómo podría el que es infinitivamente santo pasar por alto el pecado y por su propia naturaleza contraviene esa santidad? Note la otra pregunta. ¿Cómo podría aquel que ama la justicia no odiar y actuar con severidad en contra de toda injusticia? Note la otra pregunta. ¿Cómo podría él, quien es la suma de toda excelencia, ver con igual complacencia la virtud y el vicio? Bueno, él no puede hacer. Él no puede hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque Él es santo, justo y bueno. Esa es la razón y esa es la respuesta. La ira es la única reacción justa que un Dios perfectamente santo podría tener frente a las obras de los hombres que no son santos. Por ende, la ira justa es un elemento de la perfección divina de Dios, tanto como cualquiera de sus demás atributos, lo cual Pablo expresa con mucha claridad en Romanos. Ahora, tú te recuerdas que hace, semanas atrás, cuando estuvimos introduciendo esta serie de enseñanzas sobre el libro de Romanos, que el libro de Romanos, ¿no?, el libro de Romanos es que en los primeros 8 capítulos de Romanos es doctrina, enseñanza, teología, ¿no? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego cuando tú llegas a Romanos capítulo 9, 10 y 11, es como un paréntesis, ¿no? En ese paréntesis, ahora Pablo, el apóstol Pablo, se está dirigiendo específicamente, ¿no?, a los judíos religiosos, a ellos, específicamente a ellos. Y luego en capítulo 11 hasta 16, él regresa a hablar con todos los demás.
Es como cuando estamos en la plataforma detrás de un púlpito y tenemos nuestra audiencia enfrente de nosotros, ¿no? Me volteo a la izquierda, ¿ve? Porque aquí está un montón de gente sentados en la izquierda, tengo otro aquí en la parte central y tengo otra parte en la derecha que están sentados, ¿no? Así, me estoy dirigiendo a este grupo, y luego me pongo aquí para dirigirme a todos, ¿no? Es la misma forma como Pablo se está acercando a este gran libro de Romanos. Y cuando llegamos a Romanos capítulo 9, donde él se está dirigiendo a este grupo específico, note lo que él dice en Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. Note que dice, ¿y qué? Ahora, él se está dirigiendo a los judíos, a los religiosos. Dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, y soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria? Pablo le está aclarando a ellos, porque el judío no pensaba que Dios iba a desquitar con él. El judío estaba más que convencido que él era el único en la planeta, ¿no? En esta tierra que tiene una relación exclusiva con Dios, y no importaba lo que él hacía, él estaba bien, él andaba muy chévere. Pero él estaba demasiado equivocado. Ahora, en la versión católica de este mismo versículo, en Romanos capítulo 9, en versículo 22-23, dice así, dice, Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo y iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer, en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Mira, el apóstol Pablo tiene una firme decisión. Él tiene una firme decisión de hacer que nosotros sepamos que antes de entender la gracia de Dios, debemos entender primero su ira. ¿Por qué? Porque antes de poder entender el significado de la muerte de Cristo, primero debemos entender por qué el pecado del hombre hizo necesaria esa muerte. Que antes de poder empezar a comprender cuán amoroso, misericordioso y lleno de gracia es Dios, primero debemos de ver cuán rebelde, pecadora y culpable es la humanidad incrédula. Si es que somos honestos. Y por esa razón siempre comenzamos con las malas noticias, ¿ves? Antes de llegar a las buenas noticias, porque la buena noticia no tiene contexto y no tiene sentido. ¿Por qué las noticias son buenas? Porque hay malas noticias. Y si vamos a compartir el evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que compartirlo, ¿ves?, en su totalidad. Y siempre comenzar con las malas noticias. Y con razón, muchos creyentes, entre comillas, son cobardes y no quieren compartir el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque no quieren compartir la verdad. No quieren compartir las malas noticias. Pero, papito, mamita, escúcheme bien. Tú ofrecerle medicina a una persona en la calle, te miran de loco. ¿Y por qué voy a tomar esa medicina si no estoy seguro que estoy enfermo? Tenemos que utilizar no solamente la lógica humana, pero la lógica espiritual. Trágicamente, incluso muchos evangélicos han declinado en su resolución cuando se trata del tema de la ira y el juicio de Dios. Hasta la más mínima mención del infierno se ha excluido con disimulo de muchos púlpitos, lamentablemente. La ira, si acaso es mencionada, casi siempre se plantea en términos impersonales. Casi siempre se plantea en esos términos, ¿no? Como si se tratara de algo que funciona, automáticamente, por medio de algún tipo de operación deísta, ¿no? En la que Dios mismo no está directamente involucrado. ¡No, hombre! ¿Por qué vas a mentir en el púlpito? ¿Por qué le vas a mentir a los demás? Mira, muchos están inclinados a preguntarse si el hombre merece en realidad un destino tan cruel.
Después de todo, ninguna persona pidió nacer. Yo no tengo la culpa que yo nací, yo soy pecador. Yo no pedí entrar en este mundo. Escuche las bobadas de la gente. Llegan así a la conclusión, ¿por qué debería una persona que no tuvo nada que ver con su propio nacimiento pasar la eternidad en el infierno a causa de haber nacido con su naturaleza pecadora? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la pregunta, ¿por qué todo el mundo nace bajo la ira de la condenación de Dios? Merece atención. Precisamente Pablo responde a esas preguntas. Ahora, yo no voy a negar que no son buenas preguntas, seguro que sí que son buenas preguntas. Pero Pablo responde a esas preguntas en Romanos capítulo 1. Por favor, vamos a regresar al versículo 19 hasta 23, porque lo que quiero es que tú lo veas con claridad, ¿no? Donde él explica por qué Dios tiene razones, ¿cómo se dice? Justificadas. ¿Por qué tiene razones justificadas para su ira en contra de todos los hombres pecadores? ¿Por qué? Note bien. Ahora, escuche bien, por favor. Y muchos de ustedes que me siguen el hilo, ¿no? Mira bien lo que dice. Versículo 19 hasta 23. Note bien lo que él dice aquí. Él dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Y ves, pues Dios se lo hizo, ¿qué? Evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, mire bien, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose el sabio, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible para una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Note bien lo que está diciendo aquí. Él está detallando las razones de por qué, cuando se hace esta pregunta, ¿no? Cuando se hace esta pregunta, ¿por qué debería una persona que no tuvo nada que ver con su propio nacimiento pasar la eternidad en el infierno a causa de haber nacido con una naturaleza pecadora? Por eso a mí me encanta. A mí me encanta nuestra audiencia que toma el tiempo de mandar preguntas. Y son preguntas de calidad. Y preguntas de gente que obviamente están escuchando. Y eso es lo que me fascina a mí. Están escuchando, están prestando atención. Nótelo como lo dice. Ahora, yo quiero que usted vea algo también aquí. Porque tú sabes, en nuestra audiencia, en nuestro ministerio de enseñanza aquí, nosotros compartimos dos versiones de la Biblia a propósito. Y en la versión católica, escuche bien cómo lo dice, estos mismos versículos, el 19 hasta 23, pero escúchelo en la versión católica, que yo creo que lo trae con más claridad todavía. Y lo dice así, dice, lo que Dios se puede conocer, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin, por eso los malvados no tienen disculpa. Pues, aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como Dios ni le han dado gracias, al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado en oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imagen de aves, cuadrúpedos y reptiles. Yo creo que... Ahora, si tú me dices, bueno, yo no entiendo, tú estás mintiendo. Es la única cosa que te puedo decir. Lamentablemente, estás mintiendo, ¿no? Porque mira, algunas personas, incluso algunos paganos, han reconocido el derecho de Dios a estar enojado por el pecado del hombre. Durante el sacerdocio de Elí, te recuerdo en el Antiguo Testamento, mientras que el joven Samuel servía a Dios bajo su tutela en el templo, Israel había llegado a un nivel espiritual muy bajo.
Había señales de conformidad religiosa, pero muy poca fe y obediencia genuina. Así no estamos nosotros hoy en día en Latinoamérica. ¿O estoy mintiendo? Así no estamos nosotros iguales en Cusco, en Lima, en Santiago, en Caracas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así no estamos nosotros en México. ¿O estamos mintiendo? ¿No? Con la idea de utilizar el arca del pacto como si fuera un artificio mágico para asegurar la victoria, Israel lo llevó a su batalla contra los filisteos. Llevaron el arca. Dios nunca lo mandó que lo llevaran, pero lo llevaron. Lo utilizaron como si fuera una caja de magia, ¿no? Israel no solamente perdió la vida de 30,000 hombres. Escuche bien, Israel no solamente perdió la vida de 30,000 hombres en el campo de batalla, sino también perdió el arca de manos del enemigo. También, tras sufrir numerosos desastres y experiencias desconcertantes con el arca, los filisteos decidieron devolverla a Israel. Cuando lo hicieron, enviaron con ella una ofrenda por la culpa a fin de aplacar la ira de Dios contra ellos. Mira, los filisteos, los paganos, habían reconocido con toda claridad que Dios sí es real. Israel, el Dios de Israel, ellos lo pasaron por alto, lo ignoraron, ¿me entiende? Pero sus enemigos reconocieron que el Dios de ellos era un Dios verdadero porque se le fue mal. Se llevaron el arca y todo en el camino todo se le fue mal. Ellos regresaron a traerle de nuevo, devolverle el arca a Israel y no solamente le dieron una tremenda ofrenda. Mira, llévate este arca y vete con tu Dios. Me imagino que así nosotros andamos igual hoy día. Tenemos esas ceremonias, tenemos nuestras fiestas, levantamos nuestros ídolos sobre los hombros y son miles y miles y miles de felices que están en las calles caminando. Andan igual hoy día. Y aunque su manera de entender al Dios de Israel era defectuosa, hablando de los filisteos, la ofrenda que le presentaron era del todo pagana. No obstante, ellos reconocieron su poder y su derecho a juzgarlos y castigarlos como culpables de vulnerar su honor. Mira, si tú quieres entender esto un poquito más, vete a las solas, estudiar a las solas, 1 Samuel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. 1 Samuel capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Regrese a leer, a las horas, ¿no? Y tú te recuerdas también en el libro de Josué, ¿te recuerdas Acán? ¿Te recuerdas Acán? Cuando Acán robó parte del botín de Jericó, ¿te recuerdas eso? El cual debía ser depositado en su totalidad en el tesoro del tabernáculo, ¿te recuerdas eso? Su pecado fue la causa de la derrota de Israel en Ai. Cuando su desobediencia quedó expuesta a la luz, él se apresuró a confesarla. ¿Te recuerda eso? Mira, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 7. Te lo quiero mostrar. Josué capítulo 7. En Josué capítulo 7, quiero que lo vea conmigo, por favor. Y baje hasta versículo 20. Josué, Antiguo Testamento, en el libro después del libro de Deuteronomio, mira lo que dice aquí, dice, y en versículo 20, y Acán respondió a Josué y le dijo, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. En la versión católica dice, y Acán le contestó, en verdad confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel, esto es lo que hice. Mira, ¿por qué? El problema es que tú y yo vemos las cosas, no es tan malo, las cosas no están malas. Mentí un poquito y me robé un poquito y hice esto un poquito, hice lo otro un poquito. Yo entiendo eso, pero el problema es que robaste, mentiste. Mira, delante de Dios no existen las medias. No hay categorías. ¿Ok?
que el pecado de la mentira blanca, que la mentira blanca es más, no es tan dura, no es tan grave como el homicidio. No, pero en los ojos de Dios es la misma cosa. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente justo. ¿Captaron eso? ¿Lo captaron? Dios es absolutamente justo. Él nunca condena a menos que la condenación sea merecida. Acán conocía la ley de Dios y dada a través de Moisés y sabía acerca de la prohibición específica de Dios en el sentido de no apropiarse de los despojos de Jericó para el uso personal. Se había declarado, no lo hagan. Y él lo hizo. Y los filisteos paganos, ¿no? Por otra parte, solamente conocían acerca del tremendo poder de Dios, porque siempre estaban al otro lado de recibirlo. Ambos casos, tanto Acán como los filisteos, sabían que eran culpables delante de Dios y que merecían ser objeto de su ira. Ellos sabían, merecemos la ira de Dios. Ellos lo sabían y no eran creyentes. Ellos, por lo menos, tenían sus sentidos, los 5 sentidos funcionando aquí. Por esa razón, en Romanos capítulo 1, versículo 19-23, ¿no? Pablo, ahora quiero que usted vea algo aquí. Pablo ahora da 4 razones por las que ellos y todas las personas que han nacido de la raza humana, a excepción de Jesucristo, merecen del todo estar bajo la ira de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Entiende lo que acabo de decir? Mira, lo voy a repetir porque esto es importante, especialmente para aquellos que están tomando notas, ¿no? Porque aquí tengo mi celular y ya veo las preguntas que están entrando. Mira, por favor, repetir. Lo voy a repetir, mira. Ellos quieren que repite la pregunta. Mira, Pablo da 4 razones, ¿no?, por las que ellos y todas las personas que han nacido en la raza humana, a excepción de Jesucristo, merecen del todo estar bajo la ira de Dios. Y esas razones pueden identificarse como, mira, primeramente hay 4. 1, la revelación de Dios. 1, la revelación de Dios. 2, el rechazo del hombre. El rechazo del hombre. 3, la racionalización del hombre. La racionalización del hombre. Y 4, la religión del hombre. La religión del hombre. Vamos a detallar eso. Vamos a comenzar con la primera, la revelación de Dios. La revelación de Dios. Permíteme repetir la declaración. Pablo da aquí en este estudio que estamos realizando, ahora del versículo 19-23, ¿no? Pablo da 4 razones por las que ellos y todas las personas que han nacido en la raza humana, a excepción de Jesucristo, merecen de todo estar bajo la ira de Dios. Vamos a comenzar con la primera, que es la revelación de Dios. Vamos a rezar el texto. ¿Vale? Ya sabe que este es un ministerio de enseñanza. Un ministerio de enseñanza de la palabra del Señor. Por esa razón siempre estamos rezando a la palabra. Rezamos a la palabra, a la palabra. Estamos repitiendo la palabra. Porque, mire, aquí estamos para entrenar en la palabra, no para entretenerlos. ¿Ves? Yo no soy un payaso. Mira lo que él dice en versículo 19 hasta 23 una vez más. Él dijo, porque lo que se merece, en Romanos capítulo 1, él dice, porque lo que se merece acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo, ¿qué? Evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? Excusa. En la versión católica, otra vez, vamos a aclarar. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien. ¿Por qué? Porque Él mismo se lo ha mostrado. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en todo lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. Yo tomo la ventaja, y la oportunidad de compartir las 2 versiones de la Biblia. A propósito, porque así la gente dice, que yo no creo, pues yo soy esto, yo soy cristiano, yo soy protestante, yo soy católico. A mí me importa lo que tú crees que tú eres. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Primero, la revelación de Dios.
Por esa razón el hombre ya está condenado. Está debajo de la ira de Dios. Primero que todo Dios tiene, primero que todo Dios tiene justificación de estar airado, molesto, enojado contra los pecadores a causa de la revelación de sí mismo que ha puesto a disposición de toda la humanidad. Él ya se reveló. Tú no puedes decir, yo no sabía eso. Yo no sabía eso. La gente se me hacen de loco. Bueno, no son locos. Sí, se hacen locos. Pero no eres tan loco. Él ya se reveló. Y específicamente, si tú tomas el tiempo, y yo te quiero animar que lo hagas, usted debe tomar, cuidadosamente leer detenidamente Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 2, versículo 16. Todo esos versículos. Del 1 a 32 de capítulo 1 de Romanos y del 1 al 16 en capítulo 2 de Romanos. Debe leerlo y estudiarlo, masticarlo bien. Y tú vas a descubrir unas cosas. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1, 18 hasta Romanos capítulo 2, versículo 16 atañe especialmente a los gentiles, a aquellos que no son judíos, quienes no tuvieron el beneficio de la palabra revelada de Dios como lo tuvo Israel. Por supuesto, Israel vendría a ser doblemente culpable. ¿Por qué? Porque no solamente rechazó la revelación natural y el universal que Dios da de sí mismo en la creación y en la conciencia, sino que incluso rechazaron su única revelación escrita por medio de la Escritura. Mira, tú tienes que entender que en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia de la raza humana por toda parte del mundo, en esta pelota que está colgado, ¿ves? ¿Ves? Que está colgado en el ambiente, mira bien. El único pueblo que recibió la revelación escrita de parte de Dios fue Israel. Por esa razón ellos son doblemente culpables. Mira, tú tienes que entender lo que nosotros nombramos el don de la revelación. El don, el regalo, el obsequio, mira, el don de la revelación. Mira bien, versículo 19, Romanos 1. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Lo que Dios se puede conocer, ellos conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado. A nadie más había recibido la palabra escrita, solamente los judíos. Y lo que Pablo quiere demostrar aquí es lo siguiente, es que incluso aparte de su revelación escrita, lo que de Dios se conoce, se lo manifiesto. Se le es manifiesto. Hasta a gentiles paganos, pues Dios se lo manifestó. El Señor da fe a través de Pablo, de su manifestación externa y visible de sí mismo, que es algo conocido universalmente por el hombre. Lo que hace Dios. Es algo que se le manifiesto. Que le es manifiesto, es algo. Tanto en su interior como alrededor de ellos. Todos los hombres tienen evidencia de Dios, todos. Y lo que sus sentidos físicos pueden percibir de Él es algo que sus sentidos internos pueden entender hasta cierto punto. Por esa razón yo le digo a los agnósticos y a los ateos, son mentirosos. Los filisteos vieron y reconocieron el poder de Dios. Al igual que los cananeos y los egipcios y todos los demás pueblos que han vivido sobre la tierra, han conocido que Dios sí es real y Él vive. Por esa razón, una vez más, a mí me encanta ir a las universidades, ¿no? Hablar con los profesores y cabezones, ¿no? Me gusta ir a hablar con los intelectuales, porque solamente y son intelectuales. Intelectuales idiotas, pero son intelectuales. Son intelectuales ignorantes. ¿Ves? Ellos tienen todo
toda la respuesta, pero no conocen la pregunta. Mira, si tú haces una pregunta equivocada, vas a recibir una respuesta equivocada. ¿Qué te puedo decir? Y ellos, no, yo quiero evidencia, yo quiero esto, yo quiero... Ya lo tiene. Yo no creo que Dios existe. Ok. Anda. Yo no estoy ofendido con eso. Porque tú vas a morir y tú vas a descubrir que has estado demasiado equivocado, pero ya va a ser demasiado tarde. Donde Dios te va a enfrentar de cara a cara. Mira. Aún los filisteos, ellos veían, este es Dios. Dios lo que está haciendo. Mira que Dios, el Dios de Israel. El Dios de Israel, mira lo que Él está haciendo con nosotros. Vamos a rezar. Los rebeldes que construyeron la Torre de Babel, vieron y reconocieron la grandeza de Dios. Así como los perversos habitantes de Sodoma y Gomorra descubrieron que Dios era real. Todos los hombres saben y entienden algo de la realidad y la verdad de Dios, aunque ellos digan otra cosa. Todos ellos son responsables de dar una respuesta adecuada a tal revelación y cualquier respuesta errónea es inexcusable. A mí no me importa lo que... Mira, cuando tú partes de esta tierra, tú tienes que confrontar a un Dios vivo. A mí no me importa. Tú me puedes mentir y cantar toda la mentira que tú quieras aquí en esta tierra, pero tú vas a tener que confrontar a un Dios verdadero. No es con Eddie Ildefonso, porque Eddie Ildefonso es nadie. Nadie. Y no me la creo. Escuche este gran teólogo, Augusto Strong. Cuando él dijo lo siguiente, entre comillas, permíteme decir lo que él dijo. Él dijo, las escrituras suponen y declaran que el conocimiento acerca de la existencia de Dios es universal. Lo voy a repetir. Las escrituras suponen y declaran que el conocimiento acerca de la existencia de Dios es universal. A mí no me importa, mira, yo he viajado literalmente por el mundo en más de 40 años de ministerio. Y nunca he topado con una sociedad que me ha dicho que Dios no existe. No. Incluso en la China, donde ateísmo y comunismo están casados. Pero sabe que en la China hay millones y millones, escuche bien, hay millones y millones y millones de creyentes. Millones. Más bien, hay más creyentes en la China, que son millones y millones, que en los Estados Unidos. Es algo increíble. En un país que oficialmente ha declarado que Dios no existe. Por eso me encanta cuando Augusto Strong, él dijo, las escrituras suponen y declaran con el conocimiento acerca de la existencia de Dios es universal. Regrese conmigo, Romanos capítulo 1. Regrese conmigo, versículo 19 hasta 21, por favor. 19-21. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo ¿qué? Evidente. Lo que Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se lo ha mostrado. En versículo 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen ¿qué? Excusa. Pues lo invisible de Dios, miren bien, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen ¿qué? Disculpa. Pues aunque conocían a Dios, versículo 21, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y en su necio corazón fue entremerecido. Pues
aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado oscuras. Tomo el tiempo de compartir las dos versiones. ¿Por qué? Porque vos estás sin excusa. Mira, muchos me escriben y me dicen cosas que yo me quedo ahí con la sonrisa. Yo digo, ok. No, que yo soy esto, que yo soy lo otro, que yo soy esto, que yo soy lo otro, y yo creo en mí esto, y yo creo en esto, y yo creo, está bien conmigo. Yo voy a dormir bien. Pregúntale a mi esposa, cuando mi cabeza toca la almohada, yo voy a roncar de aquí a la gloria. Yo estoy dormido, yo estoy descansando. Porque a mí no me afecta, te afecta a ti. Te afecta a ti. Y sabe que, mira, quédese conmigo ahí en ese libro de Romanos, capítulo 1. Baje hasta versículo 28, por favor. Mira, se me ocurrió. Vete a versículo 28. Mira lo que dice. Romanos 1:28. Y así como ellos no tuvieron el bien de reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. En la versión católica dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Él dijo, ok, entendido. ¿No me quieres escuchar? Te abandono a tus propios pensamientos. Tú nunca quieres que Dios te abandone a tus propios pensamientos. Eso es demasiado peligroso. Mira, y baje hasta versículo 32. Versículo 32, mira lo que dice. Romanos 1:32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que los practican. ¡Wow! En la versión católica dice, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto a que otros lo hagan. Ya, mira. Tú ves todas estas tonterías que vemos ahora. Transgénero, homosexualismo, todas esas cosas. Dice, bueno, yo lo practico, pero tú das tu aprobación. Tú no escapas la condenación de Dios. Este no es Eddie Ildefonso. Tú no vas a escapar, porque eso es lo que está diciendo ahí en versículo 32, capítulo 1 de Romanos. Ahora, más adelante, vamos a Romanos capítulo 2. Y quiero que lo vea conmigo, Romanos capítulo 2, y quiero que lo vea en versículo, dame un momentito, versículo 15, mire bien, en Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. En la versión católica dice, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o lo defenderán. Hágate loco todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Está bien. Está bien. Tú vas a tener que pagar la papa caliente delante del Señor. Mira. Escuche esta verdad. Dios ha implantado la evidencia de esa verdad fundamental de la naturaleza misma del hombre, de todo modo que él no carece de testigos por ningún lado. Hágate loco. Hágase todo loco que tú quieras. Tú puedes rechazar todo lo que tú quieras. Pero vos es peor porque tú niegas la verdad que Dios ha depositado en tu propio corazón. Mira, el hombre no regenerado. El hombre no regenerado se encuentra, el hombre que no ha nacido de nuevo espiritualmente, se encuentra sin esperanza y sin Dios en el mundo.
no porque no tenga conocimiento de Dios, sino porque revela naturalmente contra el conocimiento que posee acerca de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a ojear, por favor, Efesios capítulo 2. Por favor, Efesios capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 12. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12 dice: recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En la versión católica lo dice de esta forma: recuerdan que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Y cuánta gente vemos nosotros hoy en día así? Sin esperanza. Y uno se queda ahí, ¿pero por qué? Porque mira, han rechazado a Dios. Y han creado un Dios en su propia imagen. Ellos viven debajo del Dios de su propia imaginación, que le permite hacer lo que le da la gana. Como Pablo ya se ha aseverado, ¿no? La humanidad pecadora detiene por naturaleza la verdad de Dios con su propia impiedad e injusticia. Regrese conmigo. En Romanos capítulo 1, en versículo 18, ¿no? Esto es algo que tú has hecho. Es algo que tú estás haciendo. No es que alguien te ha puesto una pistola en la cabeza y dice, no debe de creer en Dios. Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Es tu propio corazón que dice, no quiero. Porque me gusta la vida que yo tengo. Yo hago lo que me da la gana. No me tengo que someter a nada y a nadie. Mucho menos a Dios. Me levanto cuando me quiero levantar. Salgo cuando yo quiero salir. Hago lo que yo quiero hacer. Bla, 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 bla. Pero mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Por favor, vamos a rezar ahí. Mira lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En la versión católica lo dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantienen prisionera la verdad. Así no es que usted se encuentra. ¿Sí o no? Muchos me escriben y yo respondo individualmente. Y esa es una cosa que yo respondo. Mi secretario no está respondiendo. Yo voy respondiendo a todas las preguntas. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurar que tú recibes la totalidad del consejo bíblico de la palabra del Señor. Tú necesitas llegar a un momento de un verdadero arrepentimiento. Dice, pero esto es un loco fanático religioso. Diga lo que tú digas. Tú todavía tienes que morir y pasar de esta tierra y entrar en la eternidad. La única pregunta es, ¿en dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el paraíso, en el cielo, en la presencia del Señor, o en el estado de perdición en el infierno, en la presencia del Señor? La decisión es suya, no es mía. Tú tienes que entender eso. Pero tú tienes un juego de palabras y lo peor es, ¿sabes qué? Que tu conciencia, tú dices, y no te molesta. Mentiroso. Te molesta por tu orgullo y tu creencia no te permite. ¿Por qué? Porque tú no le das lugar de doblar tus rodillas a la verdad y someterse a la verdad de quién es Dios en tu vida. Tú prefieres vivir como tú quieres vivir y terminar mal, disfrutando, gozándote la vida aquí en esta tierra, porque tú eres un prisionero de tu propia cultura, tradición y mentiras, cuando Dios se ha revelado de quién Él es Él. Mira, Dios trasciende todas las culturas, todos los idiomas, todos los dialectos y todos los países y toda la política.
Tú no tienes excusa, pero tú inventas excusas para no someterse a la verdad de la palabra del Señor. La decisión es suya. Nadie te ha puesto el brazo para someterse. Solamente tu conciencia. Tú tienes que llegar al momento, al punto de decir, ya yo estoy harto de yo mismo. Estoy cansado de yo mismo. Y someterse a la gracia del Señor.